Esta noche vamos a entrar en un misterio, en un secreto que tiene la Biblia. Y es un secreto que que ocurrió en Babilonia. Lo encontramos allí y vamos nosotros a descubrir cuál es ese secreto. Y de hecho es un secreto que revela muchas cosas. Revela la historia de este mundo. La primera charla veíamos nosotros cómo habían muchas profecías de otros personajes. Habían profecías de Nostradamus, teníamos profecías de un loco Merlin, teníamos algunos oráculos y habían otras profecías. Pero esta noche vamos a estudiar una profecía de la Biblia y nos vamos a dar cuenta cómo es muy diferente de todas las demás profecías de otras personas. Esta profecía es muy especial, es muy al punto. Leíamos nosotros esta noche que la Biblia nos da a nosotros una visión del futuro. La Biblia nos dice que la profecía es como una antorcha, porque Dios muestra el porvenir, muestra el futuro. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a correr la cortina hacia el futuro y vamos a mirar cómo la Biblia tiene todas las respuestas para nuestras preguntas. Vamos a irnos a Babilonia. Esta ciudad era grande, esta ciudad era increíble. El rey Nabucodonosor le había mandado construir una montaña a su esposa y había colocado palmeras allí también, porque a ella le gustaban todas estas cosas. Era una ciudad que sus murallas eran anchas, podían cruzar por encima, podían cabalgar 2 carruajes. Además de eso, pasaba el río Éufrates por la mitad del de la ciudad, y ellos tenían agua hasta para 20 años, tenían suministro de alimento también por esa misma cantidad, siempre y cuando tuvieran el río, obviamente siempre tenían agua y provisiones. Esta ciudad era considerada en ese entonces como inexpugnable, nadie la podía conquistar, era la gloria de ese entonces. Nos encontramos más o menos hacia el año 606 a.C. Resulta que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Y en ese sueño el rey vio una revelación al futuro. Pero desafortunadamente este rey, cuando despertó de este sueño, no pudo recordar más lo que había soñado. Estaba tan desesperado por haber olvidado ese sueño y porque él sabía que eso tenía una respuesta, que ese sueño tenía un significado, que él, tan preocupado porque no podía acordarse de ese sueño, llamó a sus magos, a sus astrólogos, a sus adivinos. Su espíritu estaba perturbado, dice la Biblia. Leemos acá, dice, en el 2º año del reinado de Nabucodonosor, este tuvo un sueño y su espíritu se perturbó y no pudo dormir. El rey mandó entonces llamar a estos personajes. Y cuando llegaron a él, entonces se presentaron y él les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por entender el sueño. Es decir, yo quiero que ustedes me digan qué fue lo que yo soñé. Bien, ellos entonces empezaron a hablar entre sí porque no podían decirle al rey lo que había soñado. Le decían al rey: hagamos una cosa, majestad, ¿por qué tú no nos dices el sueño y nosotros te decimos la interpretación? Pero el rey no podía acordarse del sueño. Así que cuando ellos vienen al rey, el rey se enfureció. El rey se enfureció de tal manera y no podía entender cómo lo habían engañado.
Hoy en día, los reyes de este mundo hacen la misma cosa. Esta señora Elena Petrovna Blavatsky es la adivina de las Naciones Unidas. Elena Petrovna Blavatsky es la fundadora de la Teosofía y ella es consultada por las Naciones Unidas para cualquier tipo de decisión que tenga que ver con el mundo entero. Todo lo que sea a nivel mundial, la consultan a ella para que ella mire en su bola mágica, en la forma como ella lo consulta, y pueda darles a estos personajes, al secretario de las Naciones Unidas, una respuesta sobre qué es lo que va a pasar y cuál es el día que ellos deben elegir como la reunión especial. Ahora, no solamente Elena Petrovna Blavatsky es una adivina de estos personajes altos, sino tenemos que a la mayoría de los presidentes de los países que consultan a adivinos, a magos, a astrólogos, a espiritistas para que les muestren el futuro. Es decir, que eso que ocurrió en la Biblia no es nada diferente de lo que ocurre en nuestros días. Nuestros presidentes hacen lo mismo y sus consejeros son personajes que tienen contacto con espíritus del más allá. Esa es la realidad de nuestro mundo. Ahora, este rey se enfureció en gran manera y al ver que ellos no podían darle el sueño, entonces dio la sentencia. Y esa sentencia era la muerte. ¿Cómo era posible que estas personas engañaran al rey? ¿Cómo era posible que el rey confiara tanto en ellos y ellos no eran capaces de decirle qué había soñado? Muchas veces pensamos que nosotros, que el diablo conoce nuestros pensamientos. Muchas veces nosotros pensamos que el diablo sabe lo que nosotros hemos soñado. Pero eso únicamente lo conoce Dios. Eso únicamente lo sabe Dios. Ahora, resulta que como Daniel, el autor del libro que encontramos en la Biblia, él también era un estudiante de estos magos y astrólogos, debido a que él había sido llevado a Babilonia como un cautivo, él también tenía que morir. Pero Daniel no era como los demás magos. Daniel no era de aquellos que adivinaba a través de esa consulta a esos espíritus. Daniel era una persona que confiaba en Dios. Y como Daniel conocía a Dios, él le dijo a Aspenaz, que era el capitán del ejército, le dijo: no vayas a ejecutar todavía la sentencia del rey. No vayas a condenar, no vayas a llevar a cabo esta condena, sino déjame hablar con el rey primero. Así que Daniel fue y habló con el rey y le pidió un tiempo. Le dijo que le diera un solo día para que él pudiera pedirle a su Dios la revelación de este misterio, de este secreto que ninguno de los magos, ninguno de los adivinos, ninguno de los astrólogos podía contestar. Así que Daniel se fue a su casa y junto a sus amigos oraron a Dios. La Biblia nos dice lo siguiente. La Biblia nos dice que Dios le reveló a Daniel ese misterio. Y la Biblia nos dice en el capítulo 2, versículo 19 al 22, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido.
solamente Dios es el que puede revelar los secretos. Solamente Dios es el que pone y quita reyes. ¿Ustedes creen que las elecciones presidenciales no están dirigidas y Dios permite que estos presidentes suban al poder? ¿No creen ustedes que Dios permitió que Uribe estuviera en el poder? Si Él no lo hubiera querido, no hubiera permitido que estuviera en el poder. Hay muchos presidentes que suben y son más una maldición para el país que una bendición. Pero aún así Dios permite que estos presidentes lleguen al país para que las personas comprendan las ideologías que allí hay, para que el mundo entienda que la solución no está en la presidencia, la solución no está en el Congreso, la solución no está en el Senado, sino para que la gente se acuerde de Dios en estos momentos de dificultad. Y Dios permite que esto ocurra en los países para que la gente se dé cuenta que por mucho que una persona o que las personas idealicen a un presidente como lo es el ejemplo de Chávez, se dan cuenta que él es simplemente un hombre y se dan cuenta que por muy buenas intenciones que tenga, siempre será un hombre y siempre cometerá errores. Eso no ocurre con Dios. Dios conoce el futuro. Dios sabe lo que va a ocurrir en este planeta. Dios sabe lo que va a ocurrir con las elecciones próximas de presidencia aquí en Colombia. Dios sabe qué es lo que va a pasar. Si Colombia va a mejorar o si Colombia va a empeorar. Él es el único que lo sabe. Por mucho que nos vayamos nosotros a una bruja a investigar nuestro futuro, lo único que nosotros conseguiremos será un engaño. De la misma manera como estos adivinos no pudieron conocer, no podían saber el futuro. ¿Saben ustedes que en los libros de la brujería, los brujos egipcios y los brujos babilonios son considerados hasta hoy los de más alta categoría y de más alta sabiduría hasta este momento? ¿Por qué creen ustedes que las personas van a Egipto a investigar la cultura egipcia? ¿Por qué creen ustedes que las personas investigan los jeroglíficos egipcios para conocer la ciencia de los egipcios? ¿Por qué creen ustedes que la masonería en este momento, en la actualidad, se basa en las enseñanzas babilónicas? Porque los consideran a ellos como los más sabios, los más entendidos. Pero si nosotros nos vamos a la Biblia, nos damos cuenta que los pobres magos egipcios no pudieron contra el poder de Dios. Lo único que pudieron hacer fue una ilusión de serpiente que al final terminó devorada por la serpiente de Moisés. La siguiente plaga, que fue el enrojecimiento, o mejor, la transformación del río Nilo en sangre, los magos no la pudieron hacer. Pudieron solamente simular un líquido rojo, que de esa forma engañaron al faraón egipcio para que se cerrara y endureciera su corazón. Pero cuando aparecieron las ranas, los magos egipcios no pudieron reproducirlas, no pudieron reproducir esta plaga. Y cuando vinieron los moscos, los piojos, las llagas, ellos mismos estaban o padecieron por estas plagas. ¿Por qué? Porque esto no era más sino una ilusión. Esto no era más sino un engaño. Ahora, ¿qué pasó con los magos babilonios que son considerados hoy en día por la masonería como los más sabios de la antigüedad? No pudieron revelar un secreto que Dios había revelado al rey Nabucodonosor. Vamos a ver qué era este secreto babilónico. Vamos a ver qué fue lo que Daniel le reveló a Nabucodonosor gracias a la revelación que Dios le dio a él. Cuando él va a Nabucodonosor, él le dice
las siguientes palabras. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero sí hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Ninguna persona, ningún brujo les puede a ustedes decir la verdad de lo que va a ocurrir en el futuro. No vamos a conseguir absolutamente nada. Lo único que vamos a tener es un engaño y de hecho un pacto con el diablo para que el diablo nos persiga y nos moleste por el resto de nuestras vidas. Eso explica el porqué de tantos espantos en las casas de las personas. Eso explica el porqué tantos ruidos y tantas cosas extrañas. Es porque alguna vez esa persona, por tratar de satisfacer su curiosidad, visitó a alguna persona que le leyera las manos. Visitó a algún brujo para que le ayudara en algún mal de ojo de su hijo. Visitó a alguna persona para que lo bendijera de una manera especial y fuera protegido contra los males que le está trayendo la envidia de su vecino, supuestamente. Y todo tiene que ver con envidias, y todo tiene que ver con conjuros, y todo tiene que ver con males que le están echando a otra persona. Eso es lo único que uno gana cuando uno busca una fuente equivocada y no busca a Dios que conoce realmente el futuro y es el único que puede proteger. Daniel le dijo al rey lo siguiente: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. No solamente Daniel le mostró al rey el sueño, no solamente le interpretó lo que había visto, sino que también le dijo lo que él estaba pensando antes de irse a dormir. Majestad, tú estabas preocupado por lo que iba a pasar con tu reino. Y tú estabas pensando en eso cuando vino este sueño a ti. ¿Quién puede saber eso? ¿Quién puede conocer qué es lo que realmente estamos nosotros pensando? El diablo no puede saber lo que tú estás pensando. Así que si tú tienes miedo, así que si estás experimentando alguna cosa sobrenatural en tu casa, eleva una oración en tu mente, porque el diablo no sabe lo que estás pidiendo. Él no puede leer tus pensamientos. Si tú lo dices en voz alta, si tú exclamas tus debilidades en voz alta, Él va a saber cuál es tu debilidad y va a saber cómo atacarte la próxima vez. No hagas eso. Ora en lo secreto, que solamente Dios te lo entenderá. Ahora, si tú oras en público, si tú le dices al diablo en el nombre de Jesús que se vaya, él va a huir de ti, porque Dios está al lado tuyo cuando tú elevas una oración a Él. No hay cosa que el diablo más tema que una persona que de rodillas le pide ayuda a Dios. Vamos a mirar cuál era ese secreto. Vamos a mirar qué fue lo que Nabucodonosor vio. En su sueño, Nabucodonosor vio una estatua. Y esa estatua era impresionante. Tenía la cabeza de oro, los pechos y los brazos eran de plata, los muslos eran de bronce, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies eran de hierro y de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra que venía, que nadie la había tirado, descendía y golpeó a la imagen en los pies. Después de eso, esa piedra se convirtió en una gran montaña, después de haber desmenuzado cada uno de esos metales que se encontraban allí. Ese fue el sueño que tuvo Nabucodonosor.
Daniel le dijo a Nabucodonosor la interpretación y le dijo lo siguiente: tú eres aquella cabeza de oro. Y le dijo además, después de ti se levantará, ¿qué cosa? Otro reino inferior al tuyo. Y le dice además Daniel, y el tercer reino de bronce dominará sobre toda la tierra. Y después le dijo, y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Nosotros entendemos de esa interpretación que la cabeza de oro no era el rey Nabucodonosor, porque se está hablando de otro reino inferior y de un tercer reino de bronce. Es decir, que cada uno de los metales que componían la estatua de Nabucodonosor eran o hacían parte o constituían un imperio, un reino. Ahora notemos cómo cada uno de estos imperios o estos reinos serían los que vendrían en esta tierra. Si nosotros consultamos la historia universal, nos vamos a dar cuenta que el rey Nabucodonosor y su imperio de Babilonia fueron sucedidos por 3 imperios. Vamos a mirar cuáles fueron estos imperios, porque aquí nos está hablando de la revelación del futuro de este planeta. Dios nos ha dejado en la Biblia qué era lo que iba a acontecer en el futuro. Vamos a mirarlo. Después de esto, al tener el rey Nabucodonosor ese sueño, el rey mandó a hacer una estatua de oro completa, porque él no podía imaginarse que él únicamente fuera la cabeza. Él quería, además de ser la cabeza, ser el pecho y los brazos, quería ser el vientre, quería ser además de eso las piernas, y quería además de eso ser los pies. Y no le cabía en su mente la idea de que él fuera a ser reemplazado y que su reino, que era inexpugnable, fuera a ser reemplazado por otro. Así que él mandó a hacer una estatua de oro completa. Y entonces mandó a todas las personas que al oír la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento, ¿qué pasara? Adoraran a la estatua. Y si no adoraban esa estatua, iban a ser echados en el horno de fuego. Habían 3 amigos de Daniel que se encontraban también en Babilonia. Y cuando ellos fueron denunciados ante el rey, ellos le respondieron lo siguiente: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego. Y de tu mano, oh rey, Él nos librará. Miremos estas palabras. Notemos estas palabras que encontramos aquí. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Hoy en día, los cristianos, el mundo cristiano, tiene algo que se llama una falsificación de la fe, que es la presunción. La presunción es un positivismo, es un pensamiento positivo que hay que supuestamente tener siempre, porque supuestamente la palabra tiene poder. Pero eso de que la palabra tiene poder es en realidad espiritismo. Porque ¿cómo es eso que lo que yo diga va a tener influencia sobre mí? Lo que yo diga, ¿por qué necesariamente tiene que tener influencia sobre mí? Yo soy el que determino qué es lo que voy a hacer, y Dios me protege inclusive ante necedades que yo mismo pronuncie. Ahora, el hecho de ser positivo todo el tiempo no necesariamente hace que Dios me proteja. Tampoco necesariamente quiere decir que eso es fe verdadera.
Si nosotros miramos acá la fe de estos tres jóvenes, que era una confianza plena en Dios, encontramos que ellos dicen, Dios nos puede librar. Y nosotros creemos en eso. Pero ahora, si Dios no nos protege, ¿qué pasa? No serviremos a tus dioses. Es decir, que no importa lo que me hagan a mí, nosotros no debemos cambiar nuestra fe. Nosotros no debemos entonces irnos a buscar a los brujos, porque Dios no nos responde nuestras oraciones. Nosotros no podemos buscar a los adivinos, porque Dios no nos quiere revelar el futuro a nosotros, porque no sabemos la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que permanecer firmes a Dios, así se desplomen los cielos. No importa lo que nos pase. ¿Saben ustedes qué le pasó a estos tres jóvenes estos tres jóvenes hebreos? Estos tres jóvenes hebreos fueron echados en el horno. Y cuando fueron echados al horno de fuego, apareció un personaje que el rey Nabucodonosor lo describe en la Biblia como el hijo de los dioses. Ese hijo de los dioses, descrito por el rey Nabucodonosor, no fue ninguna otra persona que Jesús mismo, quien vino y los acompañó allí en el horno de fuego. Y no les pasó nada. El pelo no se quemó, la ropa no se quemó, ni siquiera olían a quemar. Lo único que se quemó fue los lazos que los ataban y con que fueron ellos echados a ese horno de fuego. Inclusive las personas que los echaron allí, debido a que el horno fue subido hasta 7 veces su calor, murieron y quedaron allí tiradas afuera, mientras ellos eran protegidos por el Dios de reyes, por el Rey de reyes y por el Dios nuestro. No temas si algo te puede pasar. No temas si te están amenazando y si te quieren hacer cambiar tu fe. Si te quieren hacer ir y buscar ayuda en personas que no tienen una ayuda para ti. Ten en cuenta que siempre tienes a Jesús protegiéndote. Y eso fue lo que ocurrió con estos tres hebreos. Ahora, la cabeza, según la historia, es Babilonia. Y este es el territorio que ocupaba Babilonia en el Medio Oriente. Aquí tenemos algunas pruebas arqueológicas de que Babilonia realmente sí existió. Tenemos descubrimientos. Aquí tenemos la puerta de Marduk en el Museo Británico. Y el segundo imperio que dominó y llegó a conquistar Babilonia fue Medo-Persia. Medo-Persia está representando aquí los pechos o el pecho y los brazos de la estatua. Es interesante cómo Medo-Persia estaba compuesta por 2 imperios, estaban unidos, que representan a cada uno de los brazos de esta estatua. Este es el territorio que ellos estaban ocupando. Y dice la Biblia, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Resulta que el rey Belsasar se encontraba en una fiesta y había traído todos los vasos que venían de Jerusalén. Y estaba allí y se había olvidado de Dios. Y de repente apareció una mano que escribió en la pared. Y escribió las palabras en arameo, que según la Biblia son las siguientes: Mené, Mené, Tekel Ufarsin, que quieren decir: contado has sido en balanza, has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. La palabra Pérez viene, o Ufarsin, es de Pérez. Ufarsin viene de Pérez, y Pérez son los persias. Únicamente la Biblia menciona con nombre propio qué imperio seguiría al imperio babilónico. Está hablando de Pérez, está hablando de Persia. Esto no es como las profecías que veíamos nosotros el miércoles sobre Nostradamus,
y sobre los otros oráculos, que daban profecías como ambiguas, que podían significar varias cosas y podíamos nosotros acomodarlas a nuestro tiempo debido a su imaginación de destrucción y de calentamiento global, según lo que ellos imaginaron que pudiera haber pasado con el sol. Aquí la Biblia nos menciona cuántos reinos seguirían al reino de Babilonia. Además de eso nos dice cuál es el nombre del reino que seguiría a Babilonia. Además nos dice qué metal representa cada uno de estos imperios. Porque nos dice que el oro es para Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia era el imperio más rico de ese entonces. Y había oro en cantidad. Lo que no ocurría con el caso de Medo-Persia. Medo-Persia está considerado o está representado en la Biblia por la plata. ¿Por qué? Porque en este entonces fue que por primera vez aparecieron las monedas de plata. Empezaron a circular esas monedas y la armadura de estos soldados era también de plata. El tamaño, la grandeza de este imperio era mayor, pero su valor y su calidad era mucho menor que el imperio anterior. Ahora, la Biblia nos menciona, y que podemos nosotros comprobar, la existencia de Darío, la existencia de Persépolis, la existencia de los soldados medopersas y la presencia de la plata, que hoy podemos confirmarlas a través de la arqueología. Además de eso, la Biblia nos menciona el tercer imperio en otro capítulo de la Biblia y nos menciona sus características, que no podemos dudar que eran únicamente el imperio griego. Eso también lo confirmamos con la historia universal. El primer o el más grande general que llevó a este imperio a la gloria fue Alejandro Magno. Alejandro Magno pudo conquistar todo el mundo hasta ese entonces en exclusivamente 8 años. El hombre llegó hasta el mismo límite con la India y por primera vez pudo contemplar a los elefantes, ya que los indios luchaban con esos elefantes. Y al ver de que sus soldados se echaban para atrás y que no podían contra estas bestias que aparecían por primera vez ante sus ojos, el hombre lloró. Porque no podía seguir adelante, porque sus soldados no querían acompañarlo, porque sus soldados no querían seguir conquistando el mundo. Y en ese despecho, y además de eso, en su vicio de tomar, quiso verse como los dioses. Y uno de los dioses era Hércules. Y él tenía una copa de 5 litros. Y esa copa de 5 litros quiso él tomársela 2 veces con vino. Y debido a la intoxicación que le trajo esa bebida, tuvo una fiebre que en muy poco tiempo, en una semana, lo llevó a la muerte. Después de eso, su imperio se dividió en 4 partes. Y finalmente vino el imperio romano. Y es por esa razón que nuestro cuarto imperio en este momento son las piedras, que es el imperio romano. Es interesante cómo en el imperio griego aparece por primera vez las armas de bronce. Es interesante también notar cómo es el vientre el que está incluido en ese imperio. Como si nos quisiera la Biblia decir algo con respecto a la debilidad de este gran personaje, Alejandro Magno. El cuarto reino, dice la Biblia, que sería fuerte, y que desmenuzaría todas las cosas. Desmenuzaría y quebrantaría todo. El imperio romano en realidad fue un imperio cruel. Fue un imperio que alcanzó mucho más territorio que el imperio griego. El imperio romano era conocido también por sus espadas de hierro, sus cortas espadas de hierro. Un historiador nos dice lo siguiente: las armas de la República
siempre victoriosas en la guerra, avanzaron, y las imágenes del oro, la plata o el bronce que podían servir para representar las naciones y sus reyes fueron sucesivamente quebrantadas por la férrea monarquía de Roma. Eso lo dice el historiador ¿qué? Gibbon. ¿Cómo sabía él estos metales? Oro, plata y bronce en ese mismo orden que lo presenta la Biblia. ¿Cómo es eso que la Biblia está siendo corroborada por la historia, inclusive en el orden y en el metal que representaba cada uno de estos imperios? ¿Cómo es posible que la Biblia nos diga tantas cosas que nosotros no sabíamos? ¿Y cómo es posible que cómo es posible que ustedes se dejen decir que la Biblia vuelve loca a la gente? La Biblia no vuelve loca a nadie. La Biblia antes hace sabio a las personas, le muestra y le revela cosas que de otra manera no pudiéramos saber. Nos está corroborando la historia cómo las armas de la República Romana eran de hierro y cómo éstas reemplazaron al oro, la plata y el bronce. La Biblia no vuelve loco a nadie. Lo que pasa es que la Biblia cambia a las personas. Y el hecho de que ya las personas no se dejen dominar por una cerveza y no hagan el ridículo en la calle, estrellándose contra las paredes y diciendo tonterías, no quiere decir que eso haya vuelto loco a una persona, sino que la ha transformado de estar en ese lugar ahora a ver las cosas desde otro punto de vista. Esa es la diferencia. Y si eso lo llaman locura, entonces yo los invito a ser locos. Porque esto en realidad no es locura, es sabiduría. ¿Cómo es posible que Dios sabía tantas cosas y nos las dejó escritas en la Biblia? ¿Cómo es posible que encontramos tantos misterios en la Biblia? ¿Cómo es posible que inclusive la Biblia nos diga que la tierra es redonda cuando el mundo hace unos cuantos años, hace unos cuantos siglos, pensaba que la tierra era plana? ¿Por qué? Porque no leían la Biblia. Por eso la gente pensaba que la tierra era plana. Pero hoy sabemos, porque la ciencia lo ha corroborado, que la tierra es redonda. Pero eso ya no lo decía la Biblia. Además de eso, la Biblia nos da otro detalle importante. Nos habla de los pies de hierro y de barro. Resulta que el Imperio Romano cae en el 476. Leamos lo que nos dice la Biblia. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Notemos los detalles que nos da la Biblia. Nos dice que los dedos de los pies es un ¿qué? Un reino dividido que está compuesto de la misma manera por partes fuertes y partes ¿qué? Débiles. Ahora, este reino dividido debía nacer después del Imperio Romano. Y de hecho, en su orden debía venir también en el mismo territorio que el Imperio Romano. Vamos a mirar esos pies de hierro y de barro cocido. ¿Cuántos dedos tenemos aquí? 10. Tenemos 10 dedos. ¿Será que la Biblia también es tan exacta como para decirnos que exactamente 10 serían estos reyes que harían parte de este reino dividido? ¿Será que la Biblia es tan exacta como para decirnos inclusive esos detalles y decirnos quiénes son? Vamos a mirar en ese mapa del Imperio Romano cómo fue reemplazado en el año 476 o a partir del año 476, cómo fue invadido
por estos imperios, por estas tribus bárbaras que venían desde el norte y empezaron a ubicarse en lo que antes era el Imperio Romano. Los suevos, como ustedes lo ven, ocupan en este momento, o lo ocupa, mejor dicho, ellos se convirtieron en lo que es ahora Portugal. Los visigodos se convirtieron en lo que es ahora España. Los francos se convirtieron en lo que es ahora Francia. Los anglosajones en Inglaterra. Y así sucesivamente, cada uno de estas 10 tribus bárbaras llegaron y se ocuparon en un lugar que antes estaba ocupado por el Imperio Romano. ¿No les parece como más que una coincidencia que hayan sido 10 las tribus que invadieron al Imperio Romano occidental y se convirtió en este momento lo que es ahora, ¿qué cosa? Europa. Ahora, la Biblia nos dice inclusive las características de cada uno de estos imperios. Si volvemos atrás y miramos, nos damos cuenta que la Biblia nos decía que había que era un reino, ¿qué cosa? Dividido. Y que ese reino sería parte fuerte y parte frágil. Es decir, que no sería un solo reino, sino serían muchos reinos. Porque por eso la Biblia nos habla de un reino dividido. Y que serían partes fuertes y partes débiles. Ahora, la Biblia además nos da 3 palabras que han impedido que personajes grandes en la historia ganen la guerra. Esas 3 palabras mágicas, si pudiéramos decirlas así, pero además de decir mágicas, pudiéramos decir proféticas y divinas, son estas 3 palabras. Leamos el texto. Se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Aquí tenemos en este mural la representación de lo que ha sido la historia de Europa. Cómo los reyes de unos países han querido hacer que sus hijos príncipes se casen con las princesas o con la princesa de otro rey. Y cómo nosotros miramos cómo cada uno de estos príncipes y cada una de estas princesas se casaron entre sí para de esa manera unir al imperio, o lo que ellos querían volver el Imperio Romano, pero que era en ese entonces Europa, y no pudieron conseguirlo. Personajes como Napoleón Bonaparte, que luchó tanto por la unificación de Europa, luchó tanto para que se hiciera una misma raza. Hitler, él quería hacer la superraza, quería crear esa raza que viviera en toda Europa y poder de esa manera sanar esa problemática de que unos países eran más fuertes que otros. Él quería sanar ese problema haciendo una sola raza, porque él veía cómo ciertos países tenían una mentalidad diferente a los otros países, y eso llevaba a la división y a la problemática, y no permitía, y eso impedía la unificación de Europa. Pero él tampoco ganó la guerra. ¿Por qué? Porque habían 3 palabras en la Biblia que se lo impedían. No se unirán. Eran las 3 palabras que aparecían en la Biblia, que impidieron que este personaje ganara la guerra, al igual que otros tantos en la historia. Hoy en día tenemos la Unión Europea. Hoy día también el mundo ha querido unificar a esos países. ¿Pero ustedes creen que la Unión Europea ha hecho de esos países uno solo? No. El pobre España ya no sabe dónde meterse. El desempleo en España es tan increíble
que ya los mismos españoles están inclusive lavando inodoros como cualquier otro empleado, cosa que eso no hacían antes. La situación económica, la problemática de tener el euro, que unos países por ser más fuertes como Francia, como Alemania, por ser tan fuertes, hacen que otros países como España, como Italia, como Portugal sufran las consecuencias. Y eso no lo decimos nosotros, eso lo decía ya la Biblia desde hace 2600 años. Había especificado que vendrían países débiles y fuertes, pero no en el tiempo de Jesús, sino la Biblia especifica primero Babilonia, después Medo-Persia, con nombre propio lo menciona. También en capítulos posteriores en la Biblia encontramos que se menciona a Grecia con nombre propio. Se menciona Grecia con nombre propio. Y después de eso vendría un reino que sería fuerte como el hierro. Y después de eso sí vendrían las tribus dividir. Las 10 tribus o el reino dividir. Es decir que esto no es una interpretación nuestra. Eso lo dice literalmente la Biblia. ¿Cómo es posible que la Biblia diga tantas cosas y nosotros no lo sabíamos? ¿Cómo es posible que la Biblia tenga tanta sabiduría y nosotros pensábamos que lo único que tenía era locura? En el 2012 se predice que va a venir un meteorito y va a golpear la Tierra. Y ese va a ser el final de nuestra historia. Eso es lo que los científicos están diciendo. Pero ¿saben ustedes una cosa? En el sueño que nosotros veíamos, había una piedra. ¿No es así? La veíamos venir también. Pero esa piedra no es ningún meteorito. Esa piedra, según nos lo dice el texto de Daniel, es otra cosa, dice. Y en los días de esos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido, ni será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. En el día de cuáles reyes vendrá el Señor Jesús. En el día o en los días o en el tiempo en que todavía hayan reyes en la tierra. ¿Hay reyes en nuestro tiempo? ¿Hay monarquía en nuestros días? Claro que sí. ¿Y dónde están los monarcas? En el mismo sitio donde nos los dejó la Biblia. En el mismo sitio. ¿En dónde? En Europa. ¿Qué dice la Biblia? En los días de esos reyes, vendrá entonces, ¿qué cosa? Vuelve atrás, un momento. Decía, y en los días de esos reyes, es decir, que va a haber monarquía, ¿hasta cuándo? Hasta la segunda venida de Cristo Jesús. La reina de España no va a dejar de ser. La reina de Inglaterra no va a dejar de ser. La reina de Mónaco no va a dejar de ser. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que van a haber reyes hasta la segunda venida de Cristo. Y el único lugar donde los va a tener va a ser en Europa. En el día de esos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido, ni será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Así que no tenemos que preocuparnos si de pronto China o Rusia se vengan y se metan a Europa y la destruyan. No tenemos que tener miedo por si acaso de pronto Estados Unidos se va a Europa y se mete allá y vuelve todo eso un solo reino. Eso no va a ocurrir. Ni China, ni Japón, ni Rusia, ni Estados Unidos van a gobernar el mundo en el futuro. Si no hay un solo personaje, hay un solo reino que va a venir y que sí va a poner un fin a todas estas cosas. ¿Y ese reino cuál es? La roca, según la Biblia, es el reino eterno
de Jesús. Esa roca es la segunda venida de Cristo Jesús. Él va a venir en las nubes de los cielos. Él va a venir nuevamente a esta tierra. ¿Muy pronto? Claro que sí. El miércoles veíamos que estábamos ya a las puertas, que podía ser este año, como podía ser el año 2011, que podía inclusive ser el año 2012, como muchas personas lo temían. El mundo sabe que algo va a ocurrir y por esa razón todo el mundo le teme al 2012. Pero no es ninguna alineación de los planetas, no es ninguna piedra que se va a venir de allá, de algún meteorito, sino que va a venir en realidad una piedra. Pero esa piedra es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, a nosotros nos marca el fin de este mundo y el comienzo de otro mundo diferente. La Biblia nos dice en Apocalipsis 11:15, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Pero además de eso nos hace una invitación, y esta es la invitación que les hago hoy, y es estar preparados. ¿Estar preparados para qué? ¿Ustedes quieren ir y estar con Jesús? ¿Ustedes en este momento le creen a la Biblia? ¿O creen que la Biblia no dice la verdad? Hasta este momento la Biblia nos ha marcado 2600 años de historia con exactitud. No es interpretación propia. Yo no me la estoy inventando. La Biblia misma nos está marcando cada paso de la historia de este mundo. Y lo único que falta por cumplirse es eso. Ahora, ¿quién me dice a mí que es locura creer en la segunda venida de Jesús? Es locura creer que Jesús vuelve otra vez a la tierra después de mirar que hace 2600 años Dios reveló el futuro y que además de eso nos dice que va a venir otra vez en las nubes de los cielos. Queridos amigos, no es locura creer que Jesús vuelve a la tierra, porque este no es el único estudio que muestra eso. El del miércoles vimos cómo todo se cumplía. En el del jueves vimos cómo iba a ser que Él iba a venir. Todo demarca, todo muestra la segunda venida de Cristo Jesús. Así que yo les invito a que nos preparemos. ¿Cuántos quieren participar de ese reino que viene en las nubes de los cielos? ¿Cuántos quieren irse con Él a ese nuevo mundo, que no es un mundo de dolor, no es un mundo que tiene más llanto ni sufrimiento, ya no van a haber más guerras ni problemas, sino va a ser un mundo diferente, va a ser un mundo que va a ser de alegría y de felicidad para siempre? Les invito a que nos preparemos, leamos la Biblia. La Biblia no es un libro para locos, sino es un libro para todos aquellos que quieren conocer el futuro. Es para aquellos que quieren saber qué es lo que deben hacer para entrar en ese reino que está allí. Que el Señor les bendiga. Amén. Del Señor que está hablando a tu corazón, no te resistas, no quieras seguir como un rebelde, porque Él está esperando a la puerta. Entra Jesús.
es para ti, y entre tus brazos quiero saber cuánto me amas. Cuando escuches la voz del Señor que está hablándole a tu corazón, no te resistas, no quieras seguir como un rebelde, porque Él está esperando a la puerta que tú le abras el corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Entra Jesús, toma mi ser, mora en mi vida, que es para ti, y entre tus brazos quiero saber cuánto me amas. Entra Jesús.